Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante semanas el mundo del espectáculo turco se ha mantenido en vilo con los rumores sobre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, una de las parejas más comentadas de los últimos años. Su historia de amor, nacida bajo los reflectores del exitoso drama Yalan, ha vivido altibajos dignos de una telenovela. Sin embargo, las palabras recientes de Afra tras regresar de sus vacaciones han encendido nuevamente la chispa de la especulación. ¿Vuelve el amor entre ellos o simplemente comparten un respeto mutuo que el tiempo no ha logrado romper? El aeropuerto de Estambul fue testigo de un momento inesperado. Afra, con su característico porte elegante y una serenidad que contrastaba con la avalancha de cámaras y micrófonos, caminaba con paso tranquilo entre los flashes que buscaban una reacción suya. Vestida de manera sencilla, con una camiseta blanca y un aire de cansancio amable, la actriz sonrió con esa mezcla de timidez y fortaleza que la ha convertido en una de las figuras más queridas del país. Cuando los reporteros lanzaron la pregunta que todos esperaban, ¿cómo van las cosas con Mert Bey? ¿Cómo fue el viaje? La actriz guardó un instante de silencio. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, pronunció dos palabras que resonaron en cada redacción: aquel día. Nadie imaginaba que tras ese enigmático comienzo llegaría una declaración que haría temblar la prensa rosa. Con una voz pausada pero firme, Afra añadió: aquel día todo fue maravilloso. Se ha dicho y escrito mucho, pero solo descansamos y tratamos de comprendernos mejor. Como en toda relación, hay altibajos, pero lo esencial es no perder el respeto. Nosotros nunca lo hicimos. Estas frases sencillas pero cargadas de significado, fueron suficientes para encender las redes sociales. En cuestión de minutos, los nombres de Afra y Mert se convirtieron en tendencia. Miles de seguidores comenzaron a debatir: ¿se han reconciliado, vuelven a estar juntos, o será una señal de que el amor sigue vivo? Mientras tanto, del lado de Mert Ramazan Demir reinaba el silencio. No obstante, fuentes cercanas al actor afirmaron que él recibió las palabras de Afra con una sonrisa y habría comentado en privado: nunca quise hacerle daño a Afra. Esa breve frase bastó para alimentar la narrativa de una posible reconciliación. Resulta imposible olvidar cómo comenzó esta historia. Ambos intérpretes conquistaron al público con su química en pantalla, y lo que empezó como ficción se transformó en una relación real que acaparó titulares. Su amor fue seguido con pasión por fans que analizaban cada mirada, cada gesto. Pero también llegó el desgaste, rumores, distancia, el peso de la fama. En los últimos meses, los medios hablaron más de su ruptura que de sus proyectos profesionales. Por eso el regreso de Afra con declaraciones tan medidas pero emocionalmente cargadas ha reavivado la ilusión de sus seguidores. Ella, consciente del interés que despierta, no negó ni confirmó del todo su reconciliación. Cuando los periodistas insistieron con la pregunta directa: ¿han vuelto?, su respuesta fue tan diplomática como misteriosa. El tiempo lo dirá. Esa frase, tan abierta y poética, bastó para multiplicar las teorías. En Twitter, los fans lanzaron el hashtag #AfraMertPeace, compartiendo mensajes llenos de nostalgia y esperanza. Algunos escribían: a veces el amor solo necesita silencio para sanar, mientras otros comentaban: si ella dice que todo fue maravilloso, aún hay amor. Desde Keep Up, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué opinan ustedes, nuestros queridos seguidores? ¿Creen que Afra y Mert están viviendo una segunda oportunidad o simplemente cerrando un ciclo con madurez? Déjenos sus comentarios abajo y cuéntenos cómo interpretan las palabras de Afra. Nos encanta leerlos.
Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal Keep Up, activar la campanita y si quieren apoyarnos un poco más, unirse con el botón unirse. Cada apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles las historias más recientes del mundo del espectáculo turco e internacional. Volviendo al tema que nos ocupa, las imágenes del aeropuerto muestran a una Afra más luminosa que nunca, aunque con un toque de melancolía. Hay quienes afirman que esa serenidad refleja la paz de quien ha perdonado, o tal vez de quien ha comprendido que el amor no siempre necesita demostraciones públicas. En cambio, otros opinan que su tono fue el de alguien que sigue enamorada, pero prefiere dejar que los hechos hablen por sí mismos. En los días siguientes, distintas fuentes aseguraron que la pareja podría aparecer junta en un evento de marca muy próximo. Si eso llega a confirmarse, sería sin duda una de las imágenes más comentadas de la temporada. Los seguidores ya esperan ansiosos un reencuentro frente a las cámaras, convencidos de que la química entre ambos sigue intacta. Afra, por su parte, ha demostrado una vez más su madurez emocional. Su manera de abordar la situación, sin dramatismos, sin negar ni afirmar, revela una inteligencia emocional poco común en el mundo de la farándula. En un contexto mediático donde muchos optan por los titulares ruidosos, ella elige la serenidad y el respeto. Quizá por eso sus palabras "aquel día todo fue maravilloso" han calado tan hondo, porque suenan auténticas. Los expertos en relaciones públicas destacan que esta intervención fue calculada con precisión. No solo calmó los rumores, sino que también rehumanizó su imagen frente al público. Al mostrarse vulnerable pero firme, Afra envió un mensaje poderoso: las relaciones pueden tambalearse, pero el respeto y la empatía deben prevalecer. Y aquí surge otra pregunta para nuestros espectadores de Keep Up: ¿creen que el silencio de Mert Ramazan Demir es una estrategia o simplemente una forma de proteger su privacidad? ¿Debería él responder públicamente o es mejor mantener la discreción? Déjenlo en los comentarios y no olviden darnos un me gusta si disfrutan de este tipo de análisis sobre las celebridades turcas. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. En TikTok, miles de fanáticos han recreado escenas de Yalan usando fragmentos de las declaraciones de Afra. En Instagram, los usuarios comparten fotos antiguas de la pareja con frases como "el respeto nunca se perdió" o "todo fue maravilloso aquel día". Las especulaciones parecen no tener fin, y cada gesto, cada publicación, cada me gusta se convierte en tema de debate. Afra Saraoğlu, una actriz que siempre ha mantenido un equilibrio admirable entre su carrera y su vida privada, parece haber comprendido que la transparencia, cuando se ofrece con elegancia, puede ser su mejor aliada. Sus seguidores, tanto en Turquía como en el extranjero, la aplauden por su honestidad emocional. Y por supuesto, desde Keep Up seguiremos muy atentos a cualquier novedad. Porque, seamos sinceros, ¿quién no disfruta de una historia donde el amor, el orgullo y el perdón se entrelazan bajo la mirada del público? Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de la fama, hay seres humanos tratando de entenderse, de reencontrarse o de cerrar heridas. Así que, queridos espectadores, los invitamos una vez más a comentar qué piensan del futuro de Afra y Mert. ¿Creen que volverán a caminar juntos por la alfombra roja? Y si quieren seguir al día con todos los detalles de esta historia, y de muchas más del mundo de las estrellas turcas, asegúrense de suscribirse a nuestro canal Keep Up, darle me gusta a este vídeo y por supuesto, activar la campanita para no perderse nada. El misterio sigue vivo y solo el tiempo dirá si aquel día fue el final o el comienzo de un nuevo capítulo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.